conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:05 de la noche. La pandemia del COVID-19 ha copado completamente nuestras vidas. En la calle y en los medios solo hablamos de eso. Y conforme pasan los días, surgen nuevos datos y nuevas dudas. ¿Cuánto sabemos del COVID-19? ¿Qué es una pandemia? ¿Por qué se dice que Costa Rica está en la fase 3 de la pandemia? ¿Cuánto tiempo podría prolongarse esta emergencia? ¿Qué son las olas pandémicas? Para analizar todas estas preguntas, voy a conversar con el investigador y profesor de Virología Médica de la Universidad de Costa Rica, David Loría Macís. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias, doctor Loría. Buenas noches. Muy buenas noches. Hay un dato que aporta hoy el ministro de Salud, Daniel Salas, que me resultó muy inquietante. 2 de las personas que están en cuidados intensivos son adultos jóvenes y ninguno de ellos tenía factores de riesgo. ¿Está cambiando el perfil de peligro que se había anticipado para el COVID-19? No, absolutamente no. Todo esto es lo mismo que se viene reportando desde China. La gente tiene que entender es que el virus no va a diferenciar entre una persona joven o una persona infantil o un adulto mayor. El virus va a tratar de infectar la mayor cantidad de pacientes que puede infectarlo. La forma en la que nos vamos a defender y la interacción de nuestro cuerpo con este virus va a ser la que va a determinar cómo nos afectamos clínicamente. Entonces, por decirle un ejemplo, los niños van a responder de una forma muy apropiada, controlan el virus rápidamente y tienen poca sintomatología. Los adultos jóvenes, los adolescentes, también van a tener baja sintomatología. Conforme vamos aumentando en el estrato etario, la gente va a responder de una forma más fuerte, tal vez un poco menos adecuada, y así vamos a empezar a tener más complicaciones. Ok, todos nos vamos a enfermar, todos nos vamos a infectar, vamos a tener en un gran porcentaje de sintomatología, y esa sintomatología va a ser prácticamente homogénea para todo el mundo, los porcentajes. Ahora bien, la velocidad con que podamos superar ese periodo de sintomatología clínica va a depender de nuestra capacidad de recuperación. Entonces, lo que se sabe es que un adulto joven, por más que le dé una neumonía viral, va a recuperarse en un alto porcentaje de esa neumonía viral, simplemente con la aplicación de antibióticos por aquello de que haya una sobreinfección bacteriana. Y en cambio, en el adulto mayor, la capacidad de recuperarse de ese primer insulto que le causó el virus con el resto de complicaciones que se puede venir después, le va a costar más salir y recuperar de ese primer insulto que tuvo con el organismo. Entonces, lo que varía no es tanto la tasa de sintomatología, que sí varía un poco, pero el adulto joven va a tener sintomatología. La diferencia es la capacidad de sobrepasar esa sintomatología inicial, ¿verdad? Que se ve muy disminuida en un adulto mayor o alguien que tenga enfermedades de fondo. Doctor Loría, ¿qué es una pandemia? ¿Por qué le decimos pandemia y no epidemia? ¿Qué cambia al ser una pandemia? Esta es una pregunta que sinceramente a mí no entiendo por qué la gente está tan preocupada por definiciones. Son definiciones que se utilizan en la Organización Mundial de la Salud. Una pandemia significa que hay un virus que está afectando cierta cantidad de gente, pero esta afectación de la cantidad de gente ya abarca 3 áreas geográficas del planeta. Es decir, que el virus ya está circulando en Asia, en África, en Europa y en América. Entonces, ya cuando se cumple más de ese requisito, se declara una pandemia, ya es algo global.
mientras que una epidemia puede ser nada más una circulación del virus en una o dos regiones globales. Pero es una cuestión de terminología, es una cuestión de utilización de recursos para disponerlo. Pero la gente siempre hace la consulta con respecto al virus de la influenza. El virus de la influenza es una pandemia mundial que da todos los años. El virus circula en todas las latitudes del planeta y por lo tanto es una pandemia. Es igual que esto, el virus ya está en todas las áreas del planeta. Doctor, el hecho de que esto esté en varios continentes de manera simultánea no va a implicar que siga circulando de una manera que el nivel de contagio entre las personas que están moviéndose entre estos países se haga que el virus circule mundialmente. Sí, el virus va a seguir entrando, digamos, el virus va a aprovechar a toda aquella persona que no esté infectada y que no se haya infectado y recuperado y por lo tanto no haya generado una respuesta inmunológica o de su cuerpo de protección y siempre va a ser susceptible. Entonces el virus va a circular por la población y por más que lo contengamos, en cualquier otro momento, si el virus vuelve a entrar porque se restablecen las movilidades, esas personas que no fueron infectadas en la primera ola se pueden llegar a infectar, ¿verdad? El problema aquí no es que el virus circule. Yo creo que la mejor analogía que se puede hacer con respecto a esta epidemia es la diferencia entre que le digan a uno que viene un tsunami o que viene una inundación, ¿verdad? Entonces usted con el tsunami no le dio tiempo de prepararse, no le dio tiempo de subir a las montañas y llegó la ola grande y la ola grande hace la gran destrucción. Mientras que si a uno le avisan que va a haber una inundación y usted ha visto que ha estado lloviendo de forma consecutiva por 3 días seguidos y usted ve que el agua va subiendo, a usted le da tiempo de prepararse, agarrar cosas que va a ocupar y sube a las montañas y el efecto de la subida del agua no afecta tanto como en el caso de un tsunami. Yo creo que esa es la mejor analogía que puedo dar como para que la gente entienda la diferencia entre lo que viene inicialmente y lo que va a venir después. Clarísimo, completamente claro. Todos, quizás inútilmente, estamos esperando que esto termine como si fuera una película. Uno espera que en algún momento termine, pero sin embargo, científicos hablan de que el virus se mueve por oleadas, que a esto que está pasando va a venir otra ola. ¿Qué son estas oleadas de la epidemia? Sí, yo creo que la gente está esperando que de un momento a otro se acabe esto. Yo creo que eso es un efecto muy Hollywood. La mayoría de las películas tienen que acabarse en 2 horas y al final de las 2 horas llega el superhéroe con la vacuna, con la droga y ya de repente se aplicó masivamente y ya nadie más se vuelve a preocupar de la infección. En este caso, todos los dedos cruzados, esperamos que vayan a aparecer en las próximas semanas, meses, drogas eficientes, pero hay que pensar que esta primera oleada la vamos a tener que apañar con lo que tenemos ahorita, que es, digamos, más que todo el tratamiento del paciente, no tanto el tratamiento del virus, o sea, nada que afecte al virus, sino tratar al paciente y que el paciente y su propio cuerpo y su propio sistema inmunológico sea el que lo saque de la situación de apuro en la que nos vamos a ver metidos, digamos, por efectos de la infección. ¿Qué son las oleadas que se vienen? Bueno, lo que sucede es que va a venir un primer brote grande, que lo vamos a tratar de bajar en la medida posible, de manera que no se nos sature las instalaciones de salud que tenemos establecidas. Y en una segunda oleada lo que vendría es que nuevamente empiecen como pequeños incendios, ¿verdad? Entonces estos pequeños incendios vamos a tener que estar vigilándolos epidemiológicamente, siendo muy vigilantes, haciendo mucho diagnóstico y cada vez que aparezca uno de estos
pequeños incendios, hacer los cordones de aislamiento, mandar a la gente enferma para la casa en cuarentena, que no tengan nada de contacto social con otras personas y tratar de apagar esos pequeños incendios, pero ya de una manera más controlada, porque sabemos y estamos vigilando constantemente de dónde pueden aparecer. Esta situación que usted describe, doctor Loría, investigador en virología médica, nos da todas las pistas de que esto no va a terminar en una, ni en 2, ni en 3 semanas, que podría prolongarse mucho más. ¿Cuánto más podría prolongarse esta necesidad de tener aislamiento social? Y también, ¿qué factores extienden o acortan esta necesidad de cuarentenas? Digamos, las cuarentenas supongo que se está refiriendo a las cuarentenas de la población en general, ¿verdad? Yo creo que las cuarentenas de la persona enferma sí se van a extender por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, en una primera etapa, lo que se busca es, como no sabemos de dónde viene el incendio, que todo el mundo esté separado de la gente que pueda andar con un fósforo, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos buscando en este momento, evitar que la gente, por no saber quién anda con el fósforo, con el encendedor, se le prenda fuego. En una segunda etapa, las cuarentenas van a estar dirigidas más que todo a toda persona que empiece a presentar sintomatología. Entonces, a la persona que se detecta que tiene un aumento de temperatura y que empieza con la tos, esa es la persona que se le va a solicitar que se aísle por un periodo de cuarentena, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, los fuegos se extinguen solos porque no tienen, en este caso no tiene más gente a quien infectar a su alrededor, ¿verdad? Pero toda esta va a ser una dinámica que va a estar controlada por la cantidad de casos que empecemos a ver. Si lo mantenemos en una baja concentración de casos, la cuarentena va a ser solo para el infectado. Si la cantidad de casos empieza a retomar nuevamente fuego, entonces supongo que la gente encargada va a ordenar medidas de distanciamiento social un poco más severas, o sea, va a ser todo regulado dependiendo de cómo vayamos evolucionando. ¿Y cuánto tiempo podría darse hasta que pasemos a esa fase de pequeños focos que hay que ir vigilando, del problema más general, global, a ese momento? Es imposible, es un virus nuevo, entonces no sabemos muy bien. Yo puedo especular, ¿verdad?, que a Wuhan le tomó 52 días pasar la primera oleada. Eso no significa que ya están bien. Ellos tienen que seguir haciendo una vigilancia epidemiológica estricta para ver en dónde aparecen esos nuevos focos de infección y tratar de controlarlos, pero ya sabiendo a lo que se están enfrentando, ¿verdad? Al parecer Italia, Lombardía en Italia está ya superando la primera fase, ya superó, digamos, el pico más grande de casos que tuvieron y ya van en retroceso las infecciones, ¿verdad? Que tuvo un periodo también como de 52 días, que fue lo que duró las medidas de contención drástica que tuvieron ellos, ¿verdad? Entonces, viendo que ha sido reproducido en 2 latitudes diferentes, en 2 poblaciones muy diferentes, yo podría advertir tal vez, digamos, que eso sería como el máximo. Hay que recordar que estas 2 latitudes agarraron las medidas de contención muy tardíamente, a diferencia de nosotros, que gracias al esfuerzo del Ministerio de Salud y de la Caja y de todos los costarricenses hemos empezado con estas medidas de contención a una manera muy apropiada, a mi parecer. En todo esto que está diciendo, y le pido que comprenda que todo el país está metido en un curso acelerado para entender la terminología de algo que nos es muy, muy lejano. La virología era algo que estaba reducido a un grupo de científicos, de médicos, de microbiólogos, y ahora el país entero tiene que ponerse a entender
de algo que es complejo, pero que es necesario que entendamos las reglas para poder acatarlas. El ministro ha dicho que estamos en fase 3 de la pandemia. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas fases hay y en qué consisten? Sí, ahí yo sí le quedo mal, no soy epidemiólogo, eso es mucha terminología que ellos manejan, que ellos, pero que yo, digamos, podría especular, pero así muy fuertemente no lo podría explicar. Me imagino que son medidas de contención en donde ellos van aplicando frenos a la epidemia y poco a poco van soltando las medidas de contención dependiendo de cómo va evolucionando. Pero esa terminología ya de fase 1, 2, 3, 4, ellos son los especialistas en ese tema. Ok, hoy le agradezco. Hoy se mencionó una droga o una medicina que podría ayudar en el tratamiento del COVID, la cloroquina. Para el COVID aún no hay vacuna ni cura. ¿Qué se sabe en el mundo científico de los tratamientos paliativos, de la experiencia china y de la experiencia italiana y de otros países? Sí, con respecto al tratamiento, todos los tratamientos que hay hoy en día son de tipo anecdótico. Se aplicaron en China y en Italia, digamos, bajo criterio médico, en un criterio paciente por paciente. Una de estas drogas que se utilizó es la cloroquina o la hidroxicloroquina, las cuales son drogas antimaláricas que se utilizan para tratar la malaria. Y en algunas ocasiones se vio mejoría de los pacientes. Esto llevó a un muy pequeño ensayo clínico, creo que eran 6 pacientes versus 6 pacientes. El ensayo clínico era tan pequeño que incluso el médico le preguntaba, ¿usted quiere la droga o usted no quiere la droga? Y si el paciente le decía que no, entonces lo consideraba como el grupo de control. Creo que fueron 6 pacientes contra 6 pacientes y entonces él reportó que sí, que la persona que tomó hidroxicloroquina tuvo una mejoría en la capacidad de eliminar el virus, ¿verdad? Pero el artículo no ahonda en las características que tenía ese paciente. Entonces usted puede pensar que un paciente que está muy serio va a decir y le va a solicitar que le dé la droga, mientras que un paciente que no sentía nada, que era un paciente asintomático, iba a decir no, a mí no me da la droga porque yo no me siento enfermo. Entonces esto tiene que ser escalado, ya está siendo escalado a ensayos clínicos en donde se siguen con rigurosidad los criterios para poder determinar si esta droga tiene algún efecto contundente y reproducible en la evolución de la infección en el paciente. Quiero hacer la aclaración que la hidroxicloroquina en altas concentraciones es altamente tóxica. Incluso ya hay reportes de gente que ha tomado cosas que tienen la palabra hidroxicloroquina, ¿verdad?, asociada con cualquier otro compuesto y se lo toman y se intoxican. Hidroxicloroquina es una fórmula química que puede variar grandemente simplemente porque tiene un OH al final o tiene un NH al final y puede variar completamente la molécula y puede tener efectos devastadores para la persona que se lo toma. Lo mejor es no improvisar y seguir esperando que se vaya develando un poco la investigación científica. Justamente en eso quería preguntarle a continuación. Esta enfermedad tiene muy pocos días. El primer paciente apareció a finales de diciembre del año pasado. Tenemos muy poco tiempo de entender este enemigo nuevo que tenemos los Homo sapiens, los seres humanos. ¿Qué sabemos hasta ahora de esto? ¿Qué aportes se han hecho en la experiencia china? En realidad eso de que tenemos poco tiempo de conocerlo no es tan real. Desde el brote del 2003 del SARS,
nosotros ya empezamos a investigar estos virus. Se sabía que estos virus circulan en poblaciones de murciélagos. En poblaciones de murciélagos hay demasiada cantidad de virus semejante al SARS. Sabíamos que en cualquier momento este virus podía brincar de nuevo al ser humano. De hecho, volvió a suceder, brincó del murciélago a un dromedario, que es como un camello, y cuando brincó al camello, brincó en el Oriente Medio al humano y causó exactamente la misma enfermedad. El SARS, el MERS y este virus, el SARS-CoV-2 o el COVID-19, como se llama la enfermedad, causan exactamente la misma enfermedad. Nosotros ya estábamos advertidos de que esto podía suceder, entonces no es algo que nos está tomando por sorpresa. La diferencia de este virus con los virus anteriores es que hasta un 80% de las personas no desarrollan ni siquiera fiebre. Y entonces esas personas que no desarrollan fiebre son las que se han encargado de esparcir mundialmente el virus. Entonces la gente agarraba vuelos y llegaban a locaciones y esparcían el virus grandemente. Entonces esa es la gran diferencia con los otros dos virus, y entonces al causar esa gran dispersión aumenta exageradamente el número de casos con los que tiene que lidiar los sistemas de salud. Un asesino silencioso, un virus que nos afecta sin que nos demos cuenta y nos impide tomar precauciones en muchos casos. Si yo lo entiendo bien, entonces el COVID-19 es parte de una familia de virus que ya venimos experimentando. ¿Hay algo que podamos tomar de esa experiencia de estos años para ayudarnos en este momento? Sí, digamos, yo sé que ahora la gente está muy educada y muy leída con respecto a lo que es el COVID-19, pero digamos, la mayoría de las terapias de sustentación de la vida utilizando los respiradores, todo esto, basado en la experiencia con los casos del SARS y el MERS, ha aumentado muchísimo la probabilidad de éxito de rescatar a un paciente. Pero quiero decir lo siguiente, la probabilidad de rescatar a un paciente en cuidados intensivos entubado sigue siendo muy baja. No es que con solo pegarlo a uno al aparato el paciente va a sobrevivir. Hay una baja probabilidad de que el paciente salga de ese estado porque ya es un estado muy avanzado. Entonces, a pesar de que se puede sacar el paciente del estado crítico, la probabilidad de sacarlo va a ser mucho más eficiente en una persona joven que en una persona que tiene, por ejemplo, un efisema pulmonar, o una persona que tiene una cardiopatía crónica, o que tiene, digamos, una diabetes muy descompensada, o que es hipertenso descompensado. Entonces, digamos, hemos aprendido mucho desde el punto de vista de tratar al paciente clínicamente. Desde el punto de vista de tratamiento específico para tratar de controlar al virus, hay ciertas drogas que están en estudios de fase clínica que estoy seguro que pronto van a aparecer, pero pronto no significa ya. Pronto significa que tal vez para mediados del segundo semestre van a ir oyéndose que ya estas drogas se probaron que son efectivas. Otra cosa es que efectividad significa una mejoría, no es absoluto, digamos, lo que van a llevar. Entonces yo creo que por ahí iría. Y estas drogas entonces van a ser liberadas más rápidamente porque son para el uso del paciente enfermo. A diferencia de una vacuna, que la vacuna se aplica en una persona sana. Entonces los niveles de control y de precaución que se tienen que tener para una vacuna son muchísimo más altos. Se tiene que garantizar con absoluta certeza que una vacuna no le va a causar ningún efecto secundario, ninguna patología a una persona sana. Entonces por eso es que una vacuna va a durar más en salir. Se nos acabó el tiempo, doctor David Loría Macís, investigador, profesor de Virología Médica en la Universidad de Costa Rica. Creo que vamos a pedirle nuevamente más adelante una segunda entrevista
Como le decía, quedan muchas dudas. La gente comenta, lee. Necesitamos muchísima información curada, información confiable de especialistas como usted. Le agradezco muchísimo su tiempo, doctor Loría. Con mucho gusto. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Estamos pasando este proceso todos juntos. Todos tenemos las mismas dudas, las mismas incertidumbres. Hacemos lo posible por llevarle la información de mejor calidad que nos es posible. Ya sabe, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.